Y en este contexto, doctor Bunge, ¿cuál sería la función de la religión si es que alguna tiene? La religión, como ya lo dijo Aristóteles y Machiavelli, tiene una función social, control social. Eso no es la política. Ahí dice la política. El príncipe, el dirigente político, aun cuando no crea en la religión del Estado, tiene que simular que cree, porque la creencia en la religión va a reforzar su poder. Uno de los puntos más llamativos de su cosmovisión, doctor Bunge, uno de los puntos que ha sido siempre en donde usted ha tenido una posición muy virulenta, ha sido contra el psicoanálisis, al cual lo equipara a la parapsicología y a los macaneos más estrepitosos. ¿Por qué es esa actitud tan violenta, podríamos decir, contra el psicoanálisis? Mire, yo hablo contra el psicoanálisis aquí porque todavía hay gente que vive en el siglo pasado que cree en el psicoanálisis, pero en Canadá o en Estados Unidos yo hablaría con los muertos, porque ya el psicoanálisis murió a fines de los años 80, no, 70, ¿no? Se descubrió que hay otras maneras de tratar a la gente, a los enfermos mentales, que son mucho más eficaces, ¿no? Y que no son negocios, y que están sometidos a control. La tarea del psicoanalista no la controla nadie, la tarea del médico, del psiquiatra, los controlan los hospitales, etcétera. Es diferente. Además ellos publican papers en revistas, hacen experimentos, cosas que los psicoanalistas jamás han hecho, ¿no? ¿No funciona el principio de inducción en el psicoanalista? ¿No funciona en el psicoanalista el principio de inducción? No, funciona simplemente la fábula, no, para nada. Ellos no llevan estadísticas, ni les interesa. Cuando yo recién llegué a mi universidad, McGill, que ocupa el lugar 17 en el ranking, me invitaron a dar una charla en el departamento de psiquiatría. Y yo dije, yo no sé nada de psiquiatría, pero me interesa aprender, quisiera saber cómo hacen ustedes para evaluar la eficacia de sus tratamientos. Entonces se miraron entre sí, evaluar, ¿qué significa? Quiero saber si ustedes saben que los enfermos mejoran o no mejoran, llevan estadísticas, hacen follow-up cuando el enfermo, después de perder las esperanzas, se va. Ustedes lo pierden, lo siguen, lo llaman por teléfono para tratar de ubicarlo, decir, ¿qué pasó? No, claro que no, de ninguna. Sí, mira, no sabían qué significaba evaluar, poner a prueba una hipótesis, no tienen la menor idea, Ya le digo, el Canadá, después cambió, la cosa cambió, ya nadie, en ningún departamento de psicología. ¿Este desprecio incluye, este desdén, este desprecio, incluye a Freud? No, por supuesto, él fue el gran culpable, él fue el iniciador, el gran macaneador. Pero le digo, el psicoanálisis pasó de moda. En ninguna universidad que yo sepa se dan cursos de psicoanálisis. En ninguna universidad, solamente en Argentina. En la UBA, sí, en la UBA. En la UBA, todo, bueno, prácticamente todo psicoanálisis. Pero yo haría un pequeño matiz, establecería un matiz entre Freud y Lacan. Porque Freud, dentro de todo, era un hombre educado en el siglo XIX, era un humanista, ha hecho críticas de la religión que pueden ser válidas, y dejando de lado su teoría, llega a haber descripciones psicológicas que pueden prescindirse por completo de su filosofía psicoanalítica, que pueden más o menos ser válidas como pequeños, casi como novelas psicológicas, como el caso del hombre de los lobos o el caso Dora. El caso de Lacan es absolutamente, ahí sí se puede hablar de un estafador. Yo creo que es un delirante con la habilidad como para explotar comercialmente sus delirios. Ahora, ¿ustedes dirían que el psicoanálisis no es científico? Porque en materia, podríamos decir, de qué hacer, de cómo el ser humano resolver sus problemas, nadie tiene la justa, nadie tiene una... ¿Esa sería la cuestión? No, la cuestión es esta.
El psicoanálisis durante muchos años, en muchos países, en particular en Argentina, impidió el desarrollo de la psicología científica. Había habido un comienzo ya a fines del siglo XIX en Argentina, psicología científica. Cuando llegó el vendaval psicoanalítico, barrió todo eso. ¿Y qué pasó? Se olvidaron del cerebro, se olvidaron de una de las enseñanzas de Hipócrates, y es que las funciones mentales son procesos cerebrales. Freud rechaza todo contacto, no solamente con la psicología experimental, sino también con la neurociencia, en la que había fracasado. Entonces, hoy día, en el mundo adelantado, donde hay ciencia de primera, la neurociencia cognitiva, o la psicología científica, es neurociencia cognitiva y social, además. Ahora, ¿qué? ¿No se puede caer en el peligro? Medio siglo de atraso de la psicología científica. Yo me acuerdo cuando estudié en la UBA, aún en la UBA, década del 40, 50, todavía había laboratorios de psicología. Yo he estado en laboratorios de psicología. Todo eso se barrió. Cuando viene el psicoanálisis, barrió. Un laboratorio de psicología. Ahora, lo contrario, ¿no podría incurrirse en el riesgo, en el peligro de un positivismo que llevara a una idea de una especie de paraíso químico en donde el ser humano, cuando tiene un problema, una depresión, se le da una pastillita y se supone que eso lo va a curar? Esta idea, digamos, cientificista, ¿no podría llevar a una especie de ilusión de un paraíso químico? No es cientificista, sino reduccionista. Por ejemplo, un buen psiquiatra sabe que además de la píldora, tiene que darle consejos sobre el estilo de vida, sobre cómo resolver problemas problemas de inserción en la sociedad, de interacción con otros seres humanos, para los cuales la píldora no sirve. La píldora predispone al paciente a que afronte de esa manera esos conflictos de manera más calma, más racional, etcétera, pero no resuelve los problemas, por supuesto que no. Para eso hace falta la educación del paciente, y si no se ha dado en la familia o en la escuela, tiene que dárselo a un buen psiquiatra. Muchas veces un amigo, incluso a un sacerdote, puede darle consejos sobre la manera de conducirse, consejos muy buenos que no tienen nada que ver con la farmacología, ¿no? Entonces hay que combinar el tratamiento químico con el tratamiento social del paciente, porque el paciente forma parte de muchos sistemas sociales y hay que aconsejarlo. Un último tema, ya que estamos en esto, y para terminar, porque ya estamos sobre el filo del programa, me parece que sería interesante abordar la cuestión de la diferencia, la distinción entre ciencia y tecnología, porque mucha gente critica, fustiga a la ciencia por la bomba atómica, por ejemplo. Aplicación que se hace. Por la aplicación de la ciencia. Me gustaría que abordaran este tema para cerrar el programa. No, claro, cómo no. El científico quiere entender el mundo, explorar el mundo, pero no pretende cambiarlo. El técnico, esencialmente, diseña artefactos, quiere cambiar el mundo, quiere mejorar o empeorar. Artefactos ya sea para vivir mejor, ya para matar mejor, ¿no? En todo caso, las actitudes son totalmente diferentes. La del científico que estudia la realidad, la del técnico que pretende cambiarla. Incluso el tipo de problemas es radicalmente diferente. El científico aborda casi siempre problemas directos, problemas de causa-efecto. El técnico aborda casi siempre problemas inversos, de efecto acá. Yo quiero tal efecto. ¿Cómo hago para cazar lauchas mejor que con esta trampa? ¿Cómo hago para que las ondas que transmite la televisora lleguen a Chuquisaca y no a Mongolia? Empieza por los deseos o por las finalidades, por los efectos. A ver cuáles son las causas, cuáles son los mecanismos. Eso es un problema. Los técnicos creadores, los técnicos que hacen diseño de artefactos, enfrentan un problema mucho más difícil que los científicos. Yo di en la U hace muchos años, 60, un curso sobre antenas, y lo daba desde el punto de vista del físico. Dada una antena de tal forma, con tal corriente, ¿cuál es el campo electromagnético que emite? Eso no le interesa tanto al ingeniero de telecomunicaciones como este otro. ¿Cómo hago para transmitir señales de aquí a Tucumán? Ahora, el científico descubre regularidades.
¿quién protocoliza para evitar que esas regularidades descubiertas por el científico sean utilizadas con un sentido tóxico? Bueno, ese es un el problema ciudadano, político. la ciudadanía. Es un problema La político. ciudadanía, el ciudadano tiene que opinar sobre el lugar que desempeñan las técnicas, por ejemplo, las técnicas militar, en la conducción de la sociedad del Estado. A la ciencia no hay que controlarla, a la técnica sí, porque puede ser peligrosa. Acuérdese de la famosa entrevista que concedió el ayatollah Khomeini a Oriana Fallaci, la famosa periodista italiana. Oriana Fallaci le preguntó, eminencia o no sé cómo se llaman, ¿qué piensa hacer usted con la ciencia y con la técnica? Y el ayatollah claramente le dijo, a la ciencia, a la técnica la vamos a abrazar porque es útil, a la ciencia la vamos a eliminar porque es peligrosa. Una paradoja, ¿no? Dice todo lo contrario. Claro, quería tener hijos sin tener la padres. La ciencia busca la verdad. La verdad siempre es positiva. La técnica, en cambio, es avalorativa, porque el ejemplo famoso es neutral. Es como el cuchillo que sirve igualmente para cortar la comida o para asesinar. Es decir, que la ciencia no debe ser controlada ni regulada, ya que, sí la técnica. Ya que trató este tema del ayatollah Khomeini, vamos a hacer una última pregunta, ya una post-última sería, uno ¿no? de los filósofos irracionalistas anticientíficos, Foucault, fue un apologista de Khomeini. Son cosas que la gente no conoce. ¿Cómo debe tratar el mundo a los intolerantes que no creen en la ciencia, como Khomeini o como algunos fundamentalistas? ¿Hay que dejarlos que hagan su camino? Depende. Si tienen poder hay que tratar de derrocarlos. Pero si no tienen poder hay que simplemente compadecerse de ellos, intentar educarlos, reeducarlos, intentarlo. Pero no, ¿Derrocarlos el propio pueblo o puede haber intervenciones externas? No, las intervenciones externas son siempre desastrosas, porque el que va a intervenir en otro de los asuntos de otro país lo hace por su conveniencia. Ahora, el ADN y no por la conveniencia del imperial. El ADN probaría que somos todos ciudadanos de un mismo planeta. Estoy seguro. Si la humanidad es una. Las sociedades cambian independientemente del genoma. El genoma permanece más o menos constante y nosotros somos capaces de inventar, de construir y de destruir sistemas sociales, ¿no? Bueno, ha sido un lujo la presencia del doctor Mario Bunge en nuestro programa en Aguafiestas y bueno, el diálogo muy rico con Juan José. Le agradecemos mucho, doctor. Muchas gracias. A ustedes por las preguntas interesantes. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar